Entonces el significado del nivel de riesgo me va a hablar de qué contundencia tiene ese factor de riesgo. Entonces, de acuerdo al resultado que haya obtenido yo en el nivel de riesgo, voy a mirar cuál es su nivel de riesgo y su significado. Entonces tenemos que si me dio entre 600 y 4000 es 1 en nivel de riesgo. Esto es una situación crítica. ¿Qué hay que hacer? Hay que suspender las actividades hasta que se controle el riesgo. Hay que intervenir urgentemente. Es una empresa que en un factor de riesgo le haya resultado un 600 a 4000, está en una situación bastante crítica. No puede seguir trabajando, hay que suspender las actividades hasta que se controle esa situación. Si dio entre 150 y 502, hay que corregir medidas de inmediato. Hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato, ¿cierto? Eh, digamos que no es tan grave como la anterior, que hay que suspender las actividades. Acá hay que corregir y adoptar medidas de manera inmediata sin necesidad de suspender las actividades. Entonces mire que es menos delicada o crítica la situación. Si me da entre 40 y 120 estrés, hay que mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. ¿De qué me hablan acá? Hay que mejorar esa situación, ¿cierto? Pero que si hay unas situaciones anteriores, o sea, si hay otros factores de riesgo valorados con 1 o 2 en su nivel de riesgo, porque dieron estos valores, tenemos que contemplar estas primeras situaciones y luego mirar si es viable intervenir, ¿cierto? Si es rentable, si vale la pena en cuestión de costos. Eh, Realizar una intervención a la medida, teniendo en cuenta que primero hay que intervenir lo que tiene una situación más crítica. Si me da 20, que es 4, hay que mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. O sea que debemos de mantener esta situación así de controlada como la teníamos. Eso es lo que me está diciendo ahí, si me da 20, que es 4. Tenemos que hacer todo lo posible porque esa situación se mantenga así de bien como está. Recuerde que acá me dieron unos números, bueno, esos son los numeritos que aparecen acá en el significado del nivel de riesgo. Ahora vamos a mirar la aceptabilidad del riesgo. Entonces, la aceptabilidad del riesgo consiste en si lo dejo pasar, ¿cierto? O sea, si puedo continuar trabajando o si no es aceptable y tengo que intervenir. Si me dio 1, es no aceptable, hay que corregir urgentemente. 2, es no aceptable o es aceptable si yo corrijo la situación, ¿cierto? En el primero recuerde que había que suspender las actividades hasta controlar el peligro. Acá no es necesario, pero de una vez tengo que intervenir, o sea, la intervención tiene que ser urgente, pero no hay que suspender las actividades. El 3 me da mejorable y el 4 es aceptable. En el 3 yo puedo seguir realizando actividades de mejora y en el 4 es una situación aceptable. No es necesario intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique, pero una situación ideal sería esta, que me dé 4 aceptable. De esta manera se realiza la evaluación de los riesgos.